Santo es el Señor. Sentémonos, mis hermanos. Sentémonos. Vamos a la base bíblica Vamos a Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Mientras lo buscan, mis hermanos, les queremos informar que a ustedes, pequeña manada, y a los que oyen este mensaje y lo van a ver más tarde, que este mensaje se da en Facebook, pero más tarde, a las 2:30, se está viendo en YouTube. Y que todas las prédicas están en la página de la iglesia de regreso, iglesia cristiana, de regreso a la casa del Padre. Vayamos entonces a Colosenses capítulo 3 del 1 al 4. Y vean esto, hermano, esto es importante. Es una lectura de pasaje de Pablo a los colosenses, adecuado a estos momentos de rumores de guerra y de terremotos. Dice así la base bíblica: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la palabra dada por Pablo a los colosenses. Mis hermanos, este mandato de las Escrituras a los creyentes, a los cristianos, es claro: mirar hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Eterno. Y el apóstol Pablo manda a los colosenses que pongan la mira en las cosas de arriba, porque han muerto. Y ahora su vida está escondida en Cristo. Volvamos a leer. Ya que en otra versión, Pablo es de la Biblia, ya que han sido resucitados a la nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Así que no hay temor, porque hemos muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Mis hermanos, la razón de la exhortación del apóstol Pablo de poner la vista, pongan atención a esto, por favor. ¿Cuál es la razón del Pablo de decirles esto a los creyentes de Colosas, a los cristianos de Colosas? Y por extensión a todos nosotros los cristianos. La razón es porque desde la caída de Adán y Eva, mis hermanos, los hombres pensamos y apreciamos solamente las cosas de la tierra. Ese es el. Fíjense que este mandato es a los cristianos, a los que tienen el Espíritu Santo, no a los no cristianos. Ellos no pueden ver las cosas de arriba. Esto es solamente para los cristianos que tienen el Espíritu Santo. Repito, la razón de esta exhortación de Pablo es porque desde la caída de Adán y Eva, los hombres, dos cosas: pensamos y valoramos, apreciamos solamente las cosas de la tierra, y nos olvidamos de meditar y de valorar las cosas del cielo. En realidad, mis hermanos, desde la desobediencia de Adán y Eva, el hombre adquirió una mentalidad terrenal.
Desde entonces, mis hermanos, el hombre se ha aferrado fuertemente a las cosas del mundo. El hombre ha querido construir su cielo aquí en la tierra. Y la mayoría de ellos, lamentablemente, mueren sin soltar su mentalidad terrenal. Están adheridos a su mentalidad terrenal y mueren con esa mentalidad terrenal. Nuestro Dios, mis hermanos, recordemos esto, en su plan divino de salvar a muchos hombres de la perdición eterna, en el tiempo determinado envía a su Hijo Jesucristo a la tierra para que rescate a sus escogidos de las tinieblas y pongan ellos el Espíritu Santo. Y vean esto, ¿qué pasa? A partir del momento en que el Espíritu Santo hace morada en los escogidos, ellos comienzan a pensar en las cosas del cielo. Y cada uno de nosotros, hasta el momento en que tenemos el Espíritu Santo, comenzamos a pensar en las cosas del cielo. Algo nos pasa, algo sucede, algo envía el Señor para que tengamos el Espíritu Santo y comencemos a pensar en las cosas del cielo. Mi vida, digamos, algo tuvo que pesarme para que yo comenzara a meditar en las cosas del cielo. Y fue sencillamente la muerte de mi primera esposa. Entonces comencé a pensar en las cosas del cielo. A formarse en estos escogidos una mentalidad celestial. Una mentalidad celestial que piensa y aprecia las cosas de arriba. Las dos cosas. No solo pensamos, sino las apreciamos. Pero sin embargo, y ahí está el misterio. Por increíble que parezca, muchos cristianos ya con el Espíritu Santo, valorando, pensando en las cosas de arriba, tenemos que luchar constantemente para mantener una mentalidad celestial. Y ya que las cosas del mundo, mis hermanos, tenemos que entender esto, es un imán que nos atrae fuertemente. Repito esto, por increíble que parezca, por eso es que Pablo les habla a los creyentes de Colosas, porque sabe que hay un imán, hay algo que los atrae del mundo, que es fuerte. Y dice, no piensen en las cosas de arriba. Por eso es que tenemos que luchar constantemente para mantener esta mentalidad celestial. Y es por eso, mis hermanos, que muchos pastores, al experimentar, y yo me incluyo entre ellos, al experimentar la lucha que tienen ellos mismos por mantener una mentalidad especial, una mentalidad celestial, exhortan a sus feligreses a poner su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por ejemplo, el pastor famoso, pastor reconocido, pastor Charles Spurgeon, él hace una exposición sobre Colosenses, lo que hemos leído, 3, del 1 al 4, y declara, cuántas veces, eso es Spurgeon, cuántas veces necesitamos ser llamados a buscar las cosas de arriba. Le está hablando a los creyentes, no a los no creyentes. ¿Cuántas veces necesitamos ser llamados a buscar las cosas de arriba? Ya que muy a menudo, y él se incluye, muy a menudo buscamos las cosas de abajo. Como si no hubiéramos alcanzado la nueva vida y desconociéramos el poder de la resurrección de Cristo en el alma. Vean lo que dice Spurgeon. Pero veamos que dice un compositor famoso también, Isaac Watts. Este es famoso porque escribió muchos signos. Él escribe el himno El amor a las criaturas es peligroso. Este compositor inglés, Watts, nos advierte diciendo que hay que tener cuidado con las cosas de aquí abajo. Las cosas del mundo, dice, porque son bellas, dice, y placenteras, pero sin embargo son vanas y falsas, que cada placer tiene su veneno y cada dulzura tiene una trampa, y que por lo tanto, dice este himno, deberíamos sospechar de un peligro cercano cuando poseemos algún deleite de las cosas brillantes y halagadoras bajo del cielo. Porque sabe que los cristianos estamos atraídos por el mundo. Piper, el pastor reconocido norteamericano, John Piper, en su mensaje busca las cosas que están arriba. 80 años tiene el pastor Piper
Dice Piper, él nos exhorta a perseguir el cielo sin descanso. A perseguir el cielo sin descanso, a buscar las cosas de arriba, aconsejando que nuestra manera de pensar y nuestra vida emocional estén moldeadas a las realidades del cielo. ¿Y cuáles son estas realidades que habla Piper? La realidad de Dios, la realidad de Cristo sentado a la diestra de Dios, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y la aparición gloriosa de Cristo en este mundo, que ya va a suceder, o esperamos que suceda, y nuestra manifestación en gloria con Él. Otro teólogo norteamericano, Scott Aniol, se llama él, en un mensaje busca las cosas que están arriba. Vean cómo aconseja. Casi todos los pastores aconsejan, buscan las cosas que están arriba. Dice que los cristianos, dice él, debemos dirigir nuestros deseos hacia las cosas celestiales, donde está Cristo, y no hacia las cosas terrenales. Que pongamos nuestro afecto en las cosas de arriba, afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos dice este pastor, este teólogo, nos aconseja que debemos erradicar la inmoralidad, la impureza, los malos deseos, la codicia. Rechazar, dice, la ira, el enojo, la malicia, la calumnia, las mentiras. Y que al contrario debemos revestirnos de un corazón compasivo, bondadoso, humilde, manso y paciente, que den muerte a las pasiones terrenales. O sea que un corazón compasivo, bondadoso, humilde, manso y paciente, le dan muerte a las pasiones terrenales. Finalmente otro pastor que escribe un libro, un gran libro sobre el cielo. Él, hablando de Colosenses, nos exhorta también a los cristianos a que enfoquemos nuestra mente, vean esto por favor, en las cosas de arriba, para que vivamos en este mundo de una manera que honre a Dios. Que enfoquemos nuestra mente en las cosas de arriba para que vivamos en este mundo de una manera que honre a Dios. O sea que si estamos pensando en las cosas terrenales, no estamos honrando a Dios, mis hermanos. Dice este pastor, cultiven, dice el pastor, una mentalidad celestial que nos ayude a ver las cosas de la tierra a la luz de las promesas de un futuro glorioso para los hijos de Dios. ¿Cuál es el camino entonces, mis hermanos, para mantener una mentalidad celestial? ¿Cuál es el camino? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos dicho en este mensaje y en el anterior? Que todos los hombres, desde Adán y Eva, hemos heredado una mentalidad terrenal. Todos. De tal forma que nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones han sido guiadas por una mentalidad terrenal. Tenemos que aceptar eso. Han sido guiadas por una mentalidad terrenal. Pero cuando viene el Espíritu Santo y hace morada en estos hombres que han sido escogidos y predestinados para ser semejantes al Señor Jesucristo, comienza a formarse en ellos una mentalidad celestial. Pero a su vez principia realmente la lucha contra su mentalidad terrenal. Ahí es donde comienza la lucha contra su vieja mentalidad terrenal. Que como hemos dicho, esta mentalidad terrenal nos arrastra, nos empuja a desear, a obtener y finalmente deleitarnos en las cosas del mundo. Y por eso es que muchos pastores sus feligreses se quejan, ¿y este pastor? Porque así es, para todos los cristianos. El mundo tiene cosas que son deleitosas y nos atrae. Por eso es que muchos pastores reconocidos nos enseñan las maneras de mantener una mentalidad celestial. A eso vamos. ¿Cuáles son? Y este es el centro del mensaje de este domingo. Maneras para mantener una mentalidad celestial. Y estos pastores también nos ilustran sobre los beneficios de tener esta mentalidad
celestial aquí en la tierra y en la eternidad. Un pastor norteamericano que se llama Andy Davis, en un artículo Mentalidad Celestial, él afirma, vean esto lo que afirma, que el camino hacia la verdadera felicidad, salud y fecundidad en Cristo comienza con una mentalidad centrada en lo celestial. Repito, que el camino hacia una verdadera felicidad, salud y fecundidad en Cristo comienza con una mentalidad centrada en lo celestial, al fijar los corazones en las cosas de arriba. Y nos enseña algo, vean esto por favor. Dice que para alcanzar esa mentalidad celestial debemos de comprender nuestro pasado. ¿Cuál es nuestro pasado? Que fuimos muertos y resucitados con Cristo. Ese es nuestro pasado. Muertos y resucitados con Cristo. Que debemos entender nuestro presente. Que Cristo es nuestra vida y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Ese es nuestro presente. Y que debemos, dice este pastor, comprender nuestro futuro. Que algún día Jesús regresará y aparecerá tal como es, un rey radiante y glorioso, y que en ese momento nosotros apareceremos juntamente con él. O sea, en tres momentos: el pasado, el presente y el futuro. Repito esto porque esto es importante. El pasado, que fuimos muertos y resucitados con Cristo. El presente, que Cristo es nuestra vida y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El futuro, que regresará Jesucristo en forma gloriosa y nosotros apareceremos con Él. Vamos a aparecer con Él. Y sigue diciéndonos este pastor que esa mentalidad celestial nos habilita para poder resistir las tentaciones. Que nos da energía, dice, para avanzar en el reino. Que nos permite amarnos unos a otros. La mentalidad celestial. Que nos da, dice, una perspectiva diferente frente a los problemas y sufrimientos. ¿Qué más nos da la mentalidad celestial? Según este pastor, nos libera del desánimo, nos libra del temor del hombre. Y vean esto, por favor, endulza nuestra adoración pública y privada. O sea, si no tenemos una mentalidad celestial, no le agrada, sino una mentalidad terrenal, no le agrada a Dios nuestra adoración. Pero con una mentalidad celestial, dice, endulza nuestra adoración pública y privada. Y por último, esto me gusta del pastor, nos libera del miedo al envejecimiento y a la muerte. Hay otro pastor, Sach Kell, se llama Kelle. Él escribe un sermón que se llama, es norteamericano, 14 verdades importantes que debes saber, 14 puso él, sobre cómo enfocar tu mente en las cosas de arriba. 14 verdades importantes que debes saber sobre cómo enfocar tu mente en las cosas de arriba. En primer lugar, este pastor, díselo igual casi que el anterior, dice que los cristianos hemos sido muertos y sepultados con Cristo. Esto es en primer lugar, que hemos sido muertos y sepultados con Cristo. Que estamos muertos en este mundo, pero vivos para Dios. En segundo lugar, dice este pastor, que los cristianos hemos sido resucitados con Cristo. Vean esto, resucitados con Cristo, lo cual transforma nuestra identidad, nuestra patria, nuestra familia y nuestro destino. Dice el pastor que somos ciudadanos del cielo. Nuestra patria es la era venidera. Nuestra familia, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y nuestro destino es estar con Cristo para siempre. Por último, este pastor nos recuerda que cuando Cristo regrese en gloria, cuando suene la última trompeta para revelar su majestad, la majestad del Salvador, nuestra vida también se manifestará en gloria. Termino, mis hermanos, con algo que yo recomiendo que lean, está en internet. Es un famoso mensaje de Jonathan Edwards,
Jonathan Edwards, para que ustedes sepan, está catalogado entre los 10 mejores teólogos que ha tenido este mundo. Jonathan Edwards, un norteamericano, murió en 1758. Él escribe un artículo, un mensaje, un sermón, un mensaje. La vida del verdadero cristiano. Dice que la vida del verdadero cristiano es un viaje hacia el cielo. Este pastor nos enseña cuál es la manera de mantener una mentalidad celestial. Vean los pasos que nos da este pastor. Es importante este mensaje. Es lo último. Y que recomiendo que lo lean. Está en internet. Se llama La vida del verdadero cristiano, un viaje hacia el cielo. Este pastor Edward dice, nos exhorta a vivir en esta vida como un simple viaje al cielo. Oigan esto, por favor. Nos exhorta a vivir esta vida como un simple viaje al cielo. Que debemos entender que este mundo no es nuestra morada definitiva. Que debemos entender que nuestra permanencia aquí es muy breve. Que debemos entender que Dios nunca planeó que este mundo fuera nuestro hogar. Y que por lo tanto el cielo debería estar continuamente en nuestros pensamientos. No solo el cielo, y que en nuestros pensamientos debería estar continuamente la muerte, el problema, porque es la entrada inmediata al cielo. Que debería estar presente la idea de la muerte, porque es la entrada inmediata al cielo. Eso es lo que dice este pastor. Y plantea este pastor, dice, si nuestra vida no es un viaje hacia el cielo, será un viaje al infierno. Él lo plantea claro. Que toda la humanidad, tras una breve estancia aquí, se dirige a uno de estos dos grandes destinos. Él sí está claro. Así que, a olvidarse de la mente terrenal. Sigue enseñando este pastor que debemos, para mantener una mentalidad celestial, que debemos subordinar por completo todos nuestros asuntos y todos nuestros placeres temporales a nuestro viaje al cielo. Viaje al cielo. Él explica que el uso de nuestros placeres y posesiones mundanas debe tener como propósito impulsarnos en nuestros caminos al cielo. Nuestro dinero, nuestro tiempo, es para usarlo para impulsarnos al cielo. Y él pone, vea, cuando un hombre está de viaje, dice él, todos los pasos que da están subordinados al objetivo de llegar a su destino. Que el cristiano, en su viaje al cielo, no suele detenerse en lo que encuentra en su camino. Este es un viaje, por muy cómodo y agradable que sea. Vean en lo que escribe. Si pasa por lugares agradables, prados floridos y arboledas sombreadas, no se detienen estas cosas, sino que solo las observa juzgadamente mientras avanza. No se deja seducir por las bellas apariencias para posponer la idea de continuar. Si encuentra un alojamiento confortable en una posada, no piensa en quedarse ahí. Considera que estas cosas no le pertenecen, que no es más que un forastero y que una vez que se ha refrescado o pasado la noche, está listo para seguir adelante. Miren qué belleza de cómo escribe este pastor. Ojalá todas las iglesias lo leyeran. Pero esto ya el Espíritu Santo lo decidirá. Sigue diciendo este pastor que para mantener una mentalidad celestial, todas nuestras preocupaciones en este mundo deben estar subordinadas totalmente al cielo, al viaje al cielo. El cielo, dice Edward, es el único lugar donde se alcanza nuestro fin supremo y nuestro mayor bien, y que por lo tanto, ser más celestiales, asemejándonos cada vez más
a los habitantes del cielo en cuanto a santidad, conocimiento de Dios y de Cristo. Y que nos esforcemos, nos dice este pastor, por cultivar una disposición mental que te permita elegir el cielo como tu herencia y hogar, anhelándolo con fervor y estando dispuesto a cambiar este mundo con todos sus placeres por el cielo. Dice, y termina diciendo este pastor, tenemos que esforzarnos para que nuestro corazón se enamore tanto del cielo y de sus gozos. Es un problema del corazón, de afecto. De tal forma que nos regocijemos, vean esto, cuando Dios nos llame a dejar nuestros amigos y comodidades terrenales. Está hablando de la muerte, miren. De tal forma que nos regocijemos cuando Dios nos llame a dejar nuestros amigos y comodidades terrenales para ir al cielo. Como quien dice, bienvenido a los terremotos. Este pastor nos está... Dice que tenemos que enamorar, pero como no estamos enamorados del cielo, sino de la tierra, pues. Entonces, ore, hermano, porque no. Hemos vivido confundidos, no hemos entendido esto. Este pastor, como repito, uno de los 10 teólogos principales del mundo, dice que nos esforcemos para que nuestro corazón se enamore, tanto del cielo y de sus gozos. De tal forma que nos regocijemos cuando Dios nos llame a dejar a nuestros amigos y comodidades terrenales para ir al cielo, donde disfrutaremos de estar con Dios y con Cristo. Que Dios nos dé una mentalidad celestial. Finalmente, el pastor Edward nos enseña, con el propósito de mantener una mentalidad celestial, que debemos seguir a Cristo. Es el camino, que debemos seguir a Cristo. Justo el camino que Él recorrió. Que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo con mansedumbre y humildad, obediencia y caridad, diligencia para hacer el bien y paciencia en las aflicciones. Que busquemos el cielo por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta por donde entran las ovejas. Que debemos de mirar a Cristo y depender de Él y esperar que la fuerza para caminar en santidad, el camino que nos lleva al cielo, que el camino que nos lleve al cielo provenga solamente de Él. Esto es lo que escribe Jonathan Edwards. Me encanta este mensaje, lo que escribe Edward, que murió, por cierto, a los 54 años, murió joven, y cuando murió su mujer escribió a sus hijos, le dice, ¿qué legado nos ha dejado su padre? Tuvo 12 hijos Jonathan Edward, algún día he hablado de Jonathan Edward, 12 hijos Jonathan Edward, murió en el 1750 y ¿qué? 4 Edward. Y han seguido, para que sepan de Edward, han seguido la historia de las generaciones del pastor Jonathan Edward. Eso me impacta. Las generaciones, sí, hace 200 años. Dice que muchos de las generaciones de Edward fueron senadores, sí, doctores, grandes doctores, profesores, y que nadie de ellos, de la familia, nunca estuvo en la cárcel después de 200 años. Esa es la bendición. Así que este ha sido el mensaje. Amén y amén. Amén. Cantemos algo, por favor, Jonathan. Cuán grande es Él, tal vez.